Bienvenidos a las primeras conferencias online de la Fundación Santa Cruz Sostenible, Semana Mundial del Medio Ambiente y de los Océanos. Tenemos un elenco importante de ponentes nacionales e internacionales que nos marcarán la pauta de las diferentes ponencias vía internet, donde van a participar un montón de usuarios y sobre todo nos dan la oportunidad en esta nueva normalidad de poder llegar a muchas personas que de otra forma no podíamos tener en cualquier conferencia tradicional presencial. Inaugura Javier Cacho la conferencia de hoy lunes y en este sentido agradecer a todos los participantes, a los ponentes y a las personas que han hecho posible que en esta situación de pandemia y falta de presencialidad de nuestras conferencias podamos desarrollar a través de las tecnologías digitales, acercarnos al macizo de Anaga, acercarnos al litoral, acercarnos a los océanos y dar la opción de muchos usuarios de poder debatir un tema tan importante en estos días. Tenemos con nosotros también en esta apertura a Pedro Millán, él es el director gerente de la Fundación Santa Cruz Sostenible. Bienvenido también, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por participar en esta semana que con tanta ilusión hemos organizado. Y bueno, es algo distinto a lo que organizamos normalmente desde Santa Cruz Sostenible, porque estamos acostumbrados a organizar actividades presenciales en la calle, con niños, con adultos, conferencias pues donde van a lo mejor 100 personas. Y bueno, y hemos intentado adaptarnos a esta crisis, a toda esta situación que ha generado la pandemia del coronavirus, y hemos desarrollado, desde hace varios meses llevamos preparándolo porque ha sido una preparación complicada, pues para transmitirle a todos ustedes una semana intensísima de conferencias de primer orden impartidas por expertos en diferentes campos del medio ambiente y la sostenibilidad, cada uno con un perfil distinto, y creíamos que esa variedad y esa heterogeneidad iba a favor de la riqueza y de la calidad de la propia semana. También tenemos que decir que difícilmente hubiéramos podido organizar esta semana de forma presencial en Tenerife, porque son gente con agendas muy complicadas y que disponer de 2 días para venir a Canarias, porque la mayoría de ellos provienen de fuera, menos 2 personas, pues los demás son peninsulares, hubiera llevado también, lo hubiéramos tenido muy complicado, por no hablar de los costes ambientales que tenemos que empezar a tener en cuenta, ¿no? Intentar aprovechar las enseñanzas de esta crisis para trabajar más de forma virtual y menos pues incidiendo no solo en gastos económicos, sino también en emisiones a la atmósfera. Entonces yo creo que en ese sentido, pues esta ha sido la primera iniciativa que desarrollamos de esta manera, y creemos que tiene que ser una forma también generalizada de actuar en el futuro. Y nada más, dar las gracias sin dejar también de hacer mención al compromiso de estos ponentes, de estos hombres y mujeres expertos de primer orden que van a participar en nuestra primera Semana Mundial del Medio Ambiente y de los Océanos, porque han aceptado, todos ellos desde el primer momento, la invitación de Santa Cruz Sostenible a trabajar y a disertar sobre sus esferas de conocimiento en esta semana, sin poner ningún condicionante económico, accediendo a todo lo que nosotros le proponíamos, y en ese sentido es justo también reconocer, pues también yo creo que la solidaridad también que ha generado también esta gran crisis, ¿no? Que mucha gente ha ofrecido pues lo que sabe hacer, sus conocimientos, la divulgación a través de Internet, de este sistema que estamos utilizando hoy. Yo creo que es justo reconocer también esa generosidad que estas personas han demostrado, y nada más, invitarles a que disfruten y a que participen, y sobre todo también que nos ayuden a divulgar las conferencias que quedan a lo largo de los próximos días. Nada más. Buena suerte. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que hay que aunar esfuerzos y es tiempo para ello, y más en los tiempos que corren y que estamos, de hecho, viviendo, ¿no? En esta actualidad. Pues ahora ya sí que toca, porque además me consta por todos los mensajes que nos están llegando a través de los participantes que hay ganas de empezar a escuchar a Javier Cacho. La verdad es que podríamos hacer otra conferencia paralela si tuviéramos que hacer una carta de presentación exhaustiva
de toda su trayectoria y su experiencia profesional, pero su propio nombre es su carta de presentación, porque hoy en día no hay un rincón a nivel internacional en el que no se sepa quién es Javier Cacho y más en esta materia. Científico, escritor, siempre centrado en el estudio de la capa de ozono y también de la atmósfera. Ha realizado investigaciones relacionadas con la destrucción de la capa de ozono. Nos vienen pues a la cabeza libros como Antártida, el agujero de ozono, que es el primer libro en español sobre este tema. Él también es coordinador, editor de varios libros, de revistas, de servicios de noticias relacionadas con el medio ambiente y es habitual conferenciante. Gracias a ello pues lo tenemos también con nosotros esta tarde sobre temas polares. Libros, pues la verdad que las reseñas serían interminables en ediciones tanto españolas como extranjeras. Simplemente hace referencia a, por ejemplo, Héroes de la Antártida, a Joel Frank, que es el buque más famoso de la exploración polar, el barco polar más famoso de la historia prácticamente. La trilogía Los héroes de la conquista de los polos, y también después de descubrir los polos me viene a la mente una frase de ahí quien llegaba a cuestionar de, pues ahora ya solo queda el espacio o la luna, pero no, quedaba más porque se tenía que seguir investigando. También me vienen a la mente las aventuras de Pite en la Antártida. El agujero de ozono, como decía, que son acciones para la protección de la capa de ozono, en el que hay que aunar esfuerzos y en esta semilla, pues seguir germinándola, no solo entre nosotros, sino de cara a las futuras generaciones. Y también un compromiso en ese sentido con las generaciones venideras, con la educación, con charlas y ponencias en diferentes centros escolares en las que me consta que Javier Cacho también siempre abre la mano y muestra su predisposición a poder impartir charlas educativas en diferentes centros escolares de España. Solo hay que transmitirle esa invitación cursada. Bueno, sé que hablando con él disfruta más de lo que son las ponencias, las conferencias, con el calor humano presenciales, pero bueno, hay que adaptarse en este caso a las circunstancias de los nuevos tiempos y también vía telemática estaría encantado, por lo que me transmitía, de poder también impartir una charla a nuestros jóvenes, así que también se le puede hacer llegar esa invitación por parte de los respectivos centros de educación. Pero bueno, yo creo que me he dejado para el final, en este preámbulo, que ya hay ganas de escucharlo en lo que se siguen sumando los participantes, de una gran noticia, porque estamos de enhorabuena. Hoy él personalmente nos lo transmitía y nos lo comunicaba, porque la máxima autoridad antártida le ha concedido el honor de bautizar una isla con su nombre, Isla Cacho. Falsa modestia, porque realmente yo creo que es la mejor noticia y el mejor reconocimiento que se puede dar a un trabajo, a toda una vida de implicación con la Antártida. Y en este sentido, digo falsa modestia porque dice, bueno, pero es una isla chiquitita. Son 750 metros de largo por 350 metros de ancho. Bueno, chiquitita, yo creo que es todo un honor que en este mapa mundi se pueda contar con una isla y además, como comentábamos también antes personalmente, que es un reconocimiento en vida, o sea que se va a poder disfrutar a lo grande y visitar también si la agenda lo permite. Y se cumplen además justo hoy que arrancamos este ciclo de conferencias, pues el 200 centenario del descubrimiento de la Antártida. Así que ahora sí, vamos a escuchar a Javier Cacho, Antártida, una ventana a la esperanza. Bienvenido. Ángeles, muchísimas gracias por tus elogiosas palabras. Concejalo, muchísimas gracias por su presencia y por apoyar esta iniciativa. Y Pedro, pues gracias por haber montado, por haber organizado esto para que todas las personas implicadas en temas de medio ambiente podamos decirnos algo y animarnos a seguir en este buen camino. A mí no me gusta este tipo de conferencias, como dirían los niños. Yo cuando comienzo una charla, primero me muevo, estoy de pie siempre, sentado nunca, y mirando un solo punto como ahora tampoco. Me levanto y me gusta pasear la vista por el escenario.
y ver las caras de las personas que están delante de mí, que han venido a verme, a vernos, y darle las gracias por haber venido. Ahora no puedo pasear la cara, mi mirada por todos ustedes, pero sí quiero darles las gracias igualmente de corazón por haberse conectado con todos nosotros. No le voy a poner ninguna fotografía. Yo sé que en la Antártida da pie a poner unas fotografías fantásticas. Y quizá alguno o muchos de ustedes estaban esperando unas fotografías impresionantes. Bueno, no le voy a poner ninguna. Primero, porque mis fotografías de la Antártida, salvo las que me han dejado mis amigos los fotógrafos, el resto, las mías, no son impresionantes. Eso en primer lugar. Y en segundo, porque en Google van a encontrar ustedes fotografías fantásticas. Ya le digo, bastante mejores que las mías. Luego mi sugerencia es que se acerquen a ver Google. Si quieren, al final hacemos un intento y les pongo una foto de mi isla, de la que hemos hablado hace unos momentos. Y esa no la tiene ningún fotógrafo todavía. Bueno, hablas de la Antártida. De un continente, yo no sé qué adjetivo ponerle. ¿Qué me parece? Me dejaría que les llamase extraño. Sí, porque es un continente intuido. Normalmente uno cuando encuentra una tierra, cuando descubre una tierra, es cuando la sitúa en el mapa. Pues no, resulta que el famoso Aristóteles, en su época, ya intuyó que tenía que haber una Antártida. Porque como había un Ártico, y como la Tierra era redonda, ya controlaban que la Tierra era redonda, según la Tierra redonda, y hay muchas masas de tierra en el hemisferio norte, pues tiene que haber agua en el hemisferio sur, porque si no, eso se da la vuelta. Bueno, el razonamiento desde un punto de vista físico no es exacto, pero bueno, dejaron esa semilla. Antártida, existe la Antártida. Después Ptolomeo llegó a pintarla, a ponerla en su mapa. Y 1000 años después, cuando en la Edad Media todo el mundo se fijó en ese mapa y dijo, aquí está la Antártida, tenemos que ir a por ella. Después los cartógrafos de todas las épocas, el siglo XV, el XVI, el XVII, la fueron situando en el mapa mundi, en un mapa mundi que evidentemente no existía. Entonces, ¿dónde la situaron? Bueno, pues no solamente la situaron en donde Aristóteles decía, en la parte opuesta al Ártico, la Antártida, o sea, en la parte, diríamos, baja, si miramos esto desde arriba, aunque, bueno, no tenemos arriba y abajo en el espacio, pero bueno, si la miramos así, no solamente ahí, sino que la lanzaron, extendieron por medio mundo y llegaba a los trópicos, en toda la zona del Pacífico, ese mar gigantesco que descubrimos los españoles y que durante mucho tiempo se llamaba el mar español, porque no se veía barcos más que nuestros, pues la situaron por allí. Y claro, situar una gran extensión de tierra en el Pacífico que llegaba a los trópicos, pues levantó codicias. Los españoles habíamos descubierto América y habíamos encontrado unas civilizaciones que tenían oro, aparte de un clima estupendo para sembrar y etcétera, etcétera. Había oro. Y por lo tanto, inmediatamente bastantes países dijeron, bueno, pues vamos a ver si encontramos esa famosa Antártida, que si América tiene oro, pues también habrá oro. Si América tiene personas a las que esclavizar y ponerles a trabajar en tus campos, pues nosotros también podemos hacerlo. Entonces hubo una auténtica lucha por encontrar ese continente. Un continente esquivo, porque evidentemente no se encontró por el Pacífico. Incluso llegó un momento en 1700, finales ya del siglo XVIII, cuando el gobierno británico decide mandar a su mejor navegante, el famoso Capitán Cook, para ver si localiza la Antártida. Y de una vez por todas, vamos a ver si existe o no existe y dónde está eso. Y si existe, montamos una colonia inmediatamente. Y nuestro buen Capitán Cook, después de pasarse 3 años brigando contra mares, tempestades, contra hielos, termina diciendo, bueno, no lo he encontrado. Y si existe, será una tierra próxima a los polos. Llega a decir una frase lapidaria, será una tierra maldita, condenada por la naturaleza a no sentir nunca jamás el calor de los rayos solares y a permanecer por siempre oculta en el hielo y la nieve. Bueno, acertó, pero no maldita como vamos a verla. Porque quiero hacer honor
al nombre, al título que le pusimos con Pedro Millán, le pusimos al comienzo de este ciclo de conferencias, Una ventana a la esperanza. Y verán, ya verán ustedes cómo es una ventana a la esperanza. Pues bien, después de esa frase lapidaria de Cruz ya nadie se puso a buscar la tierra esa, porque más era el gran navegante, si él no la había encontrado, ¿quién era el resto para tratar de localizarla? Y como decía Ángeles, precisamente se cumple en este año el bicentenario, los 200 años de que se descubrió la Antártida. Ya se descubrió la Antártida. En este caso no fue por un gran navegante, fue por un capitán de un barco mercante, anodino, diríamos, pero un gran experto en navegación, y después llevaba cronómetro, que ustedes, claro, a todos nosotros que llevar cronómetro nos puede sonar como a broma, pero en aquel momento eso era como llevar el equipo más sofisticado de comunicación o de navegación. Y yo creo que no hay parangón en estos momentos para hacer algo parecido. Bueno, pues bien, pues efectivamente hace 200 años este capitán de la Marina Mercante, los vientos, las tempestades le desvían de su ruta y llega a unas islas se conocen como Shetland del Sur. A tratar de doblar el Cabo de Hornos, los vientos se arrastran, tiene que bajar cada vez más hacia el sur, y de repente, pues en un momento que el tiempo despeja, se encuentra con unas islas, son las islas previas al continente. El continente antártico distaba de ella solamente un centenar de kilómetros. Y bueno, pues efectivamente había descubierto lo que no había descubierto Cook, había descubierto la Antártida y fue consciente de ello. Y volvió con la gran noticia: he descubierto unas islas donde no había islas, creo que he descubierto la Antártida, pero la gran noticia no fue esa. Por desgracia, la gran noticia no fue esa. La gran noticia fue que dijo textualmente: las playas están recubiertas de guineas de oro, adoquinadas. Perdón, las playas están adoquinadas. ¿No habéis visto unas islas con unas playas adoquinadas con guineas de oro? Adoquinadas con guineas de oro. Bueno, efectivamente, era una metáfora. Lo que estaban adoquinadas, lo que estaban llenas era de foca peletera. La foca peletera había sido ya esquilmada del Ártico, porque se utilizaba evidentemente para hacerse trajes de piel, y había sido esquilmada del Ártico. Los foqueros se habían bajado ya a Tierra del Fuego y todo al sur de Sudamérica, buscando las focas, y habían terminado literalmente con todas. Y cuando este buen capitán dijo que aquello estaba adoquinadas con guineas de oro, se refería a eso, estaban llenas de focas peleteras. Y la primera llegada del hombre, de los seres humanos a la Antártida, no puede ser más trágica y no puede ser más desesperanzadora. El mismo año que él descubre la Antártida, ya hay dos barcos foqueros faenando allí, cazando focas en cantidad. Uno de ellos tiene que dejar de cazar porque no tiene suficiente sal para curtir las pieles. Y regresa por eso, no porque no hubiese focas suficientes. Efectivamente, era un lugar donde no lo había pisado nunca el ser humano, y las pobres focas, si me permite calificarlas así, pues no conocían al ser humano y por tanto no sabía que tenían el más terrible de los depredadores enfrente, y se dejaban que se acercasen a ellas, y directamente con una estaca les daban un estacazo en la cabeza, las mataban y luego las desollaban a gran velocidad, a unas velocidades que nos aterrorizarían. Un buen cazador de focas podía desollar en una hora a 20 focas, o sea, y como había muchos, se mataban inmediatamente, pues se terminaron inmediatamente también. El primer año hay 2 barcos foqueros, el siguiente hay 75, el siguiente ya bajan de barcos foqueros, porque el negocio disminuye. Se han matado tantas que el negocio disminuye. Es una tragedia medioambiental. Hay incluso un capitán de un barco foquero, Weddell, quien dice: esto no puede seguir así, tenemos que legislar algo, tenemos que poner alguna norma, porque no solamente estamos matando a las focas adultas, sino que estamos matando a las madres con las crías. Luego, si matamos a la madre, las crías van a morir, y si mueren las crías, el año que viene aquí no va a haber nada de nada. Bueno, no le hicieron caso, como
como suele pasar muchas veces a las personas que advierten de los graves peligros y de las graves situaciones. Y en 4 años ya no baja ningún barco foquero a cazar focas a la Antártida, porque no hay. Han terminado con todas. Se estima que en 4 años, en 4 temporadas, solamente en el verano, solamente en el periodo de 3 meses del verano austral, se mataron entre 800 y 1 millón de focas. Si no había focas, ya no había ningún interés para que los foqueros bajen a esa Antártida. Algunos tratan de buscar otros criaderos de focas, otros asentamientos de focas, y eso nos permite, es un gran valor geográfico, porque nos permite ir descubriendo ciertas partes de la Antártida, llegan a rodear la Antártida buscando focas, pero bueno, pero aportan ese valor geográfico. A mediados del 19, estamos hablando de 1820, mediados, en 1840, 45, hay 3 grandes expediciones. En este caso, son los gobiernos quienes deciden si vamos a explorar la Antártida. Hay 3 gobiernos que deciden hacer eso y coinciden prácticamente, se solapan las expediciones en el tiempo. Uno es el gobierno francés, otro es el gobierno inglés y otro es el gobierno americano. ¿Qué intereses tenían? Bueno, pues evidentemente todos tenían un cierto interés científico, pero sobre todo había un cierto interés de prestigio, es decir, nosotros somos mejor que los otros y descubrimos más que los otros. Y después había algo también diciendo, bueno, vamos a ver qué recursos puede proporcionar esto, porque esto proporciona algún tipo de recursos, pues podemos montar allí alguna colonia. Bueno, las 3 expediciones de grandes descubrimientos geográficos, pero nada de nada. Aquello se vio que no era productivo, que no se podía montar ninguna colonia, y prácticamente durante 50 años es como si bajase un telón, una cortina baja sobre la Antártida y nadie le interesa aquello, para nada. Entonces, el siguiente interés, el siguiente en acercarse a la Antártida, incluso el siguiente en pisar la Antártida, es un tipo que a mí me gusta mucho contarlo, y perdonad que creo que me voy a extender más de lo que debo, pero es un tipo que se llama Henry Bull. Este es un hombre de oficina, es un negociante, es un hombre de oficina, que de repente he escuchado tanto hablar de la Antártida que quiere montar una expedición australiana a la Antártida. Bueno, no encuentra dinero en Australia para organizar, y al final coincide que el magnate de la caza de focas, de ballenas, perdón, Foy, pues le patrocina un viaje, con la condición de que cace ballenas, claro. Y bueno, y si ve algo de la Antártida, pues estupendo. Bueno, y ahí tenemos a nuestro buen Bull, sin ninguna aventura previa, diríamos, y casi sin experiencia en el mar, se lanza en esa expedición. Y efectivamente es el primero en pisar la Antártida. Por primera vez pisa la Antártida. Entonces, sus palabras, después de haber pisado la Antártida, dice, es una sensación extraña y placentera pisar el continente, que no la ha pisado nadie hasta ahora. Y continúa diciendo, pero estoy seguro que el señor Foy, el de las ballenas, como de las ballenas, seguro que cambiaría esta sensación por una ballenita, aunque fuese pequeña, pero que daba dinero. Bueno, pues a partir de aquel momento ya no solamente es Bull, ya comienzan los científicos a acercarse a la Antártida. Quizás los primeros que se acercan a la Antártida también es una mezcla de intereses. Borgevich, que es un noruego afincado en Australia, pues las razones por las que se acerca es, bueno, para hacer ciencia, por supuesto, pero dice, bueno, voy a preparar para hacer concesiones de guano, de los excrementos de los pingüinos, claro, como el guano que había también en la zona de Chile. Y esto va a dar mucho dinero, y también minerales, también buscaban minerales para ver si podían poner allí alguna explotación. Bueno, y seguimos avanzando un poquito más en el tiempo, estamos hablando de finales del XIX y llegamos a comienzos del siglo XX. La Antártida ahora ya tiene mucho más interés, la ciencia por fin comienza a tomar un interés preponderante en la Antártida. Y se organizan varias expediciones científicas a la Antártida, científicas y algo menos que científicas, porque en este periodo es cuando tiene lugar esa carrera que todos conocemos entre Amundsen y Scott Potter, quien llega primero al Polo Sur. Es una carrera entre 2 hombres, pero también entre 2 países, entre 2 culturas. Entre los británicos y los noruegos. También es una carrera entre las 2 culturas. Es la última vez en donde la tecnología fue batida por los instrumentos naturales, por la forma clásica de enfrentar a la naturaleza de hielo, en este caso,
por los perros, por los tenidos de perros. A partir de ese momento ya la tecnología fue cada vez avanzando más y bueno, pues ahora mismo ya nadie recurre a los perros, entre otras cosas porque están prohibidos de llevar a la Antártida, pero bueno, de eso hablaremos un poquito más. Bueno, avanzamos en el siglo XX y nos encontramos que es un periodo en donde comienzan ya a hacerse, en 1920, 30 y 40, comienzan a hacerse reivindicaciones territoriales. Bueno, es un continente de hielo. Bueno, está claro que no vamos a poner balnearios, está claro que no vamos a poner plantaciones de algodón, pero seguro que hay minerales, seguro que hay algo. Entonces los países deciden coger cada uno una tarta, en el sentido literal de la palabra, para mí es una forma de decir la Antártida, rodeando, como hay tartas a los espigones y que sale para unirse con Sudamérica, pues algo eso es una inmensa tarta redondita y comienzan a partirse trocitos de la tarta. Primero es el Reino Unido y luego serían los noruegos, los franceses, los australianos, los neerlandeses, los chilenos, los argentinos. Incluso hay trozos de la tarta que compiten, se cogen el mismo trozo de la tarta. El trozo de la tarta de los británicos es un trozo de la tarta que contiene el de los chilenos y el de los argentinos. Y el de los chilenos y argentinos coge un trozo del otro también. Con lo cual es un lugar potencialmente explosivo. Estamos hablando de la llegada enseguida de la Primera Guerra Mundial. Y con 7 países con reclamaciones territoriales. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos intenta, hay un momento en el que intenta, en 1948, intenta que la Antártida pase bajo el paraguas de Naciones Unidas. Bueno, no lo consigue, eso no prospera. 2 años después, la URSS dice que la Antártida no se hace nada si no se cuenta con ellos. Y entramos en la Guerra Fría y la guerra podía ser todavía más fría en ese extraño reparto de territorios de la Antártida, territorios que se sabe que el subsuelo es muy rico en minerales. Y entonces surge una cosa curiosísima. Aparecen los científicos, deciden organizar lo que se llamaría el Año Geofísico Internacional. Es un año donde miles de científicos se reparten por todo el planeta para hacer estudios coordinados a la vez. Y evidentemente los mayores estudios tienen lugar en la Antártida. Y de forma milagrosa, porque yo no le encuentro una explicación, pues esa guerra fría que estaba teniendo lugar en esos años, en todos los lugares del planeta, entre los dos grandes potencias hegemónicas, pues allí se disuelve. Y entonces se organizan las cosas de tal manera que se establece un tratado antártico que hace que formado por los 11 países que habían participado en esa campaña de investigación en la Antártida, pues ese tratado hace que los 7 países que tenían reclamaciones territoriales sobre la Antártida las congelan. Dicen, bueno, perfecto, este territorio es mío, pero no voy a seguir en ningún tipo de reivindicación más. Lo dejo ahí, ¿qué tal? Y los países que a partir de ese momento se incorporaron, el tratado establece que tienen que hacer renuncia de posibles reclamaciones territoriales para la Antártida. Es un tratado que da a la Antártida y convierte a la Antártida en un continente para la paz y para la ciencia. Es un continente que habla que no hay fronteras. En un mundo parcelado, la Antártida decide que no haya fronteras, que haya libertad de investigación, que se desmilitarice, que no haya militares, que no haya armas nucleares, que no haya, bueno, en un periodo especialmente conflictivo en el tema de armas nucleares, que no se monten plantas nucleares en la Antártida y que no se utilice la Antártida para almacenar residuos nucleares. Bueno, yo digo, era un momento que se esperaba un poco de eso. Bueno, todo, se consigue absolutamente todo. Un continente para la paz y para la ciencia. Y así ha permanecido. Un continente donde las bases están literalmente abiertas a científicos de otros países.
Yo acabo de pasar 2 meses haciendo unos trabajos en la base búlgara. Cuando he sido jefe de la base española, todos los años hemos tenido científicos de otras nacionalidades, unas veces búlgaros, otras veces argentinos, otras veces chilenos, otras veces alemanes. Siempre están abiertas a los científicos, donde hay cooperación entre los países. Cooperación entre los países. Yo en este viaje, perdonad que hable de mí, pero me emocionó. Os dije que fui integrante de la campaña búlgara, y con ellos fui a la Antártida, a su base. Pues el viaje llegamos a Punta Arenas, el último punto, el último aeropuerto civilizado, y ahí cogimos un avión brasileño, un avión que llevaba científicos brasileños a la Antártida. Ahí fuimos nosotros, con un avión brasileño. Cuando llegamos a la isla de Rijorge, que es donde está el aeropuerto, por llamarlo de alguna manera, porque yo es tierra batida y poco más, pues cuando llegamos allí, nos esperaba un barco chileno, que fue el que nos llevó a la isla Livingston, que es donde los búlgaros tienen su base. Y después el proceso de vuelta fue parecido. En este caso fue un barco español, el Hespérides, el buque Fernando Hespérides, quien nos llevó desde Livingston, nos llevó a Rijorge, y allí montamos en un avión portugués, un avión pagado por el programa antártico portugués. Y todo sin pagar. ni los brasileños nos hicieron pagar por montar en su avión, ni los chilenos nos hicieron pagar porque su barco nos llevase, ni los españoles les hicimos pagar porque el Hespérides les acercase a Rijorge, ni los portugueses nos hicieron pagar. Verdaderamente cooperación entre las naciones, cooperación que se entiende en tener todas las tener una relación de todo lo que hay para poder ayudarse en casos de emergencia. Cooperación y solidaridad. Cooperación. Y yo, si me permite una anécdota, no la he contado nunca y prácticamente no se sabe. No se sabe. Una de las veces que yo fui jefe de base, pues el técnico de montaña que llevábamos bajaba esquiando en la ladera, pilló una placa de hielo, se cayó, se rompió un tobillo. Claro, en la base en ese momento ni siquiera teníamos médicos, no teníamos equipos de rayos, ahora ni siquiera sabíamos lo que estaba, y él estaba evidentemente muy preocupado para una persona, para un montañero, para un deportista, el perder un tobillo, claro, el barco vendría a buscarnos 2 meses después, un mes después, la situación era muy desesperanzadora para él. Estábamos hablando, eran los primeros días, mediados de diciembre, y yo cogí el teléfono y hablé con el jefe del departamento chileno que había en Punta Arenas, el jefe del sector aéreo chileno, no sé quién era, pero era de la persona de quien dependían los vuelos para la Antártida. Y le conté la situación, digo, mira, me pasa esto, esta persona está así, está con muletas, está muy preocupado, y recuerdo perfectamente que dice, lo tenemos difícil, porque en Rijorge, que es donde aterrizan los aeropuertos y los aviones, no tenemos ahora ningún helicóptero, lo hemos tenido que reparar y no tenemos helicóptero. Y se quedó pensando y dice, pero no pasa nada. Dentro de unos días, 2 o 3 o 4 días, llegan los peruanos para montar su base y llevan un helicóptero. Y dice, así que voy a hacer una cosa, voy a planificar los viajes para que en el primer avión de los peruanos, porque tenían que hacer varios vuelos para llevar a todas las personas, que en el primer viaje lleven el helicóptero dentro del avión, lo monten y vayan a buscar a tu hombre. Claro, yo me imagino que os habéis quedado como me quedé yo. El chileno dijo lo que iban a hacer los peruanos. Y dije, bueno, pero habrá que decir sobre... No hay ningún problema, seguro que dicen que sí. Y recuerdo que terminó con una frase que a mí me emocionó, pero me emocionó mucho. Y dijo, no te preocupes, que tu hombre pasa las Navidades con su familia en su casa. Bueno, las cosas no salieron. Luego no pudimos hacer la evacuación por otros motivos que no son del caso, pero cooperación entre países, ¿verdad? Cooperación entre países, bases abiertas a las científicas, coordinación de los medios, compartir logística. Compartimos logística igual como antes del coronavirus, que nos decía que compartiésemos los coches. Nosotros compartimos logística. Si 2 bases están cerca,
Entonces, ahí va a ser que tiene una logística muy, muy complicada, que solamente puede ir un solo barco durante unos meses, durante meses de verano, para cambiar, para dejar provisiones, cambiar los científicos. Bueno, pues entonces lo que se hace, si tú pasas tan cerca, un año va el barco de un país y otro año va el barco de otro, para contaminar menos. Y solidaridad entre las personas, porque surge espontánea. No podéis imaginar cuánto. Es un medio muy duro. A veces vosotros veis en las fotos o en documentales esa Antártida tan bella y tan hermosa. Bueno, cuando estás allí también ves la otra Antártida, esa Antártida que como siempre la naturaleza no te va a perdonar una equivocación. Y como metes un error, lo vas a pagar con tu vida. Y eres consciente de eso. Y eres consciente también de que estás en un medio alejado de tu familia. Yo creo que en un medio donde si tienes una enfermedad, pues fijaros, una enfermedad, un accidente grave, pues estás perdido con 15 personas, como mucho tendrás un médico que irá con una tirita a curarte la herida que tienes, y después te tiene que llevar en helicóptero hasta el aeropuerto más próximo, cuando existe un aeropuerto más próximo, cuando hay helicóptero, cuando no hay vientos huracanados que te impiden despegar los helicópteros, y de allí esperar un avión que también tiene que llegar cuando puede. Estamos en situaciones duras. Y entonces, en esa situación dura surge mucho más esa amistad y solidaridad entre las personas. No os podéis imaginar de cuánto. Aquí estos meses estamos hablando de esa palabra distanciamiento social. Bueno, os puedo asegurar que en la Antártida no hay distanciamiento social, hay acercamiento social. Buscas la proximidad con los otros compañeros tuyos de base. Desayunamos juntos, comemos juntos, cenamos juntos, cantamos juntos, bebemos juntos, soñamos o nos reímos o recordamos a nuestras familias, nos enseñamos las fotos de nuestras familias, de nuestros seres queridos juntos. Acercamiento social, pero todavía más que eso, ya no solamente entre las personas de la base, que se supone que son homogéneas. Bueno, puede haber algún extranjero, pero como era en mi caso, o tienes un alemán en tu base, o un inglés, lo que sea, pero acercamientos ves esa solidaridad cuando viene alguien nuevo. No podéis imaginar. Es que no se puede imaginar, no sé para qué os lo cuento, porque no me vais a creer. La alegría que da ver que llega a la playa de tu base una Zodiac y trae unos tipos. ¿Quién más da aquí son unos tipos? Te llevas un alegrón y te acercas a la playa a darle la bienvenida de corazón. No importa para nada de qué son, luego ya miras y te enteras. No importa para nada de qué país son, de qué cultura son, de qué color de piel tienen, de qué religión. Eso no importa. No importa para nada, son como tú, seres humanos. Eso que hemos perdido, esa sensación de que pertenecemos a una misma especie, que evidentemente no he perdido, hasta suena estúpido que yo diga esto, allí lo notas, en ese momento lo notas. Igual que lo nota un montañero, cuando se pasó 3 días en alta montaña o en media montaña, y de repente ve subir a otra persona, a otro montañero, se crea una corriente de simpatía entre los dos. Es otro miembro de tu especie, otro ser humano. Y estás dispuesto a hacer lo que haga falta por él. Yo os decía que estamos en un medio muy peligroso y somos conscientes. Y sin quererlo y sin decirlo, sin articularlo con palabras, cuando nos vemos es como si firmásemos un pacto de sangre. No cortamos nada, ni un dedo. Pero el pacto de sangre significa que si a ti te pasa algo, tranquilo, que yo voy a salir, voy a arriesgar mi vida por ti. Y tú tienes la garantía que si te pasa algo, tienes la garantía, la seguridad de que si a ti te pasa algo, esa persona, los que te rodean, van a salir a buscarte, a sacarte, si pueden. Y nada más, yo creo que ya llevo el tiempo que me corresponde. Quizá terminar con una cosa. Como estamos en la semana del medio ambiente y de los océanos, pues decir una cosa que es parte de mi trabajo profesional, fue mi trabajo profesional, que fue el estudio de la capa de ozono, y después cuando se apareció esa masiva destrucción de ozono en la Antártida, lo que hemos llamado el de ozono, fue lo que me hizo ir a la Antártida y lo que cambió mi orientación profesional y personal hacia ese mundo fascinante.
de la Antártida. Sí, hablarles del agujero de ozono, el gran problema medioambiental. Por primera vez fuimos conscientes de que éramos capaces de provocar una alteración grande a nivel planetario. Hasta ese momento, estamos hablando del año 85, hasta ese momento como mucho decíamos, los ecologistas decían, es que contaminamos mucho el Manzanares. Bueno, Manzanares, los ríos más próximos, o las costas tienen contaminación, o los alrededores de las ciudades. Bueno, era eso, eran contaminaciones muy locales. El agujero de ozono nos hizo universales. Globales, nos hizo comprender que en nuestra contaminación podíamos perturbar lo que estaba sucediendo en el otro lugar del planeta, en la Antártida, en un lugar paradisíaco, en un lugar donde no hay nadie, pues allí llegaban los compuestos que emitíamos, en aquel caso en los sprays, en los desodorantes, los compuestos que emitíamos en la seguridad y de nuestro cuarto de baño, utilizábamos el desodorante, pues esas gases que continúan se elevaban a la atmósfera y después de un recorrido de años llegaban a la Antártida y provocaban una destrucción de la capa de ozono que podía tener consecuencias catastróficas para toda la vida biológica sobre el planeta Tierra. Porque si nos quedábamos sin capa de ozono, el nivel de radiación ultravioleta aumenta, y bueno, nosotros los hombres pues no podíamos poner más cremas, no podíamos poner unas gafas, ir con una sombrilla, pero claro, a los conejos no les podíamos hacer eso. Era el gran problema medioambiental. Nos estábamos jugando el futuro del planeta. Y los científicos fueron allí, analizamos las razones, vimos quién era el causante, lo comunicamos a nuestros gobiernos y nuestros gobiernos tomaron medidas a nivel planetario. ¿Veis? La Antártida es un milagro. La Antártida sí que es una ventana de esperanza. Tomaron medidas para detener la producción de estos compuestos en muy poco tiempo, en poquísimo tiempo. Y en muy poco tiempo el gran problema medioambiental, pues, está en proceso. Es un proceso lento, pero está en proceso de terminar. Desde el año 2000, más o menos, el nivel de difusión de ozono está disminuyendo. Cada vez estamos recuperando valores normales que serán se estima como en el 2040 o 2050. Pero es el primer gran éxito medioambiental del planeta. Y otro gran éxito que se me ha olvidado, y os lo cuento, un minuto, ya termino. 1991. Dentro del Tratado Antártico hay una cosa que se llama Protocolo de Madrid, firmado en Madrid, evidentemente. Ese Protocolo de Madrid lo que hace es que prohibir la explotación de los recursos minerales de la Antártida, proteger a la Antártida. Prohibirlo durante nada menos y nada más que 50 años. Y con unas condiciones para que perdure para siempre, puesto que está estipulado, y todos los miembros del tratado lo han firmado, que para cambiar eso, para comenzar la explotación, tiene que ser por unanimidad. O sea, basta con que un país de los 30 y tantos que forman el Tratado Antártico ahora diga que no, y la Antártida sigue así, sin explotarse esos recursos minerales para continuar así. Bueno, no me diréis que no es una ventana a la esperanza y al optimismo de que somos capaces de revertir hasta los peores desastres, digamos que no. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Cacho. La verdad es que se nos ha hecho muy cortito. Podríamos estar toda la tarde escuchándolo sin ningún tipo de problema porque está lleno de vivencias, está lleno de anécdotas y sobre todo la forma tan cercana de transmitirlas que parece que nos traslada también a ese lugar. Así que realmente ya llegamos a este turno de preguntas y de respuestas por parte de los participantes que han estado pues lanzándolas durante el desarrollo de la conferencia. Tenemos, por ejemplo, una que nos ha hecho llegar Manuel Cabrera. Dice que leyó su libro, Héroes de la Antártida, que le encantó, que le conmovió la capacidad de sacrificio de aquellos exploradores. Y nada, que nos gustaría saber qué nos podría decir, ¿no?, de aquellas condiciones, porque las que acaba de contar que ha vivido en estos tiempos son duras, me imagino, las de aquellos tiempos las que refleja el libro, ¿verdad? Bueno, es que yo creo que no nos podemos, casi no nos podemos imaginar, es difícil imaginarse las condiciones tan duras que pasaron. Yo ahora mismo recuerdo, sí, de repente recuerdo lo que decía
Cherry Carrat, que decía que cuando llegaba la noche y se metían en el saco de dormir, que estaba helado, como estaban ellos, que temblaban tanto, temblaba todo el cuerpo contra el suelo, que era contra el hielo, que pensaba que se iba a romper la espalda de los temblores que tenía, o cuando se ponía a tiritar y pensaba que se iba a romper los dientes de lo que tiritaban y se entrechocaban los dientes. Eran unas condiciones durísimas y unas condiciones también de hambre, por muchas razones, pero sí se pasaba, lo pasaron muy mal esos exploradores. Es un ejemplo, pese a todo, pese a lo mal que lo pasaban enseguida allí. Cherry Carrat decía que ser explorador polar es la forma de pasarlo peor. Una cosa así decía. Y evidentemente, es así, es muy difícil hacernos a la idea. Yo creo que hay que leerles, por eso escribo sobre los exploradores polares, porque no podemos olvidar su ejemplo. Pese a todo, la curiosidad del ser humano por saber lo que hay allí, por ir desentrañando la geografía o las investigaciones científicas, por ir haciendo, descubrir qué es lo que está pasando, pues efectivamente es lo que les movía a pasar todos esos sinsabores para continuar allí. Tenemos también, hombre, nos hacemos una idea, ¿no? De esas condiciones duras y de esa referencia que también hacía durante la conferencia, de que ahora estamos hablando de aislamiento social, pero allí al contrario, porque allí es trabajo, 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 duras condiciones, y bueno, si ya eran duras en aquel entonces, siguen siendo también duras y difíciles de llevar hoy en día, con lo cual es más meritorio todo el trabajo que se está desempeñando en la zona. Fernando Sosa nos hace llegar una pregunta y nos dice ¿qué se siente al tener que una parte de la Antártida lleve su nombre? Pues es una sensación, como decía Bull, dice, extraña, pero agradable. Muy honrado, me siento muy honrado, extraordinariamente honrado, porque es un reconocimiento a la amistad. Es un reconocimiento a la amistad. La argumentación que hicieron la comisión búlgara, que luego la elevó su presidente y la envió a la máxima autoridad antártica, fue que las razones eran por mi promoción de la Antártida, por estas charlas como esta que estoy haciendo con vosotros, y por haber ayudado al programa antártico, la ayuda que prestó al programa antártico. Y bueno, pues es bonito cuando alguien reconoce esa ayuda, y esa ayuda surge espontánea, como ya lo decía, allí surge espontánea el echarse una mano, porque son compañeros, son seres humanos como tú, en el sentido literal de la palabra. Y por lo tanto, echas unas manos sin medida, sin nada, y evidentemente sin esperar recompensas. Por lo tanto, es un premio a la amistad y como tal lo siento, me siento muy, muy honrado de que han tenido esa deferencia. La verdad que es todo un orgullo y nos ha agradado incluso dar esta tarde esta gran noticia para todos los participantes porque son muchos los que transmiten a través del chat y también de las preguntas y respuestas su felicitación y cómo acogen esta grata noticia a todo un reconocimiento, a todo un trabajo que hay de fondo. Nos hacen llegar otra pregunta, al hilo también de lo que se ha venido comentando esta tarde, de compartir, pero en este caso también de proteger, porque este verano se ha asistido a un creciente interés en Groenlandia, un interés americano también por parte de Rusia, por dominar el Ártico. ¿Pasa lo mismo en la Antártida o tiene un nivel de protección mayor? Porque ya escuchábamos antes que tenía sus protecciones también en... Sí, por desgracia no se parece en nada. La ventana la hemos abierto en el hemisferio sur, no la hemos abierto en el hemisferio norte. En el hemisferio norte tenemos mucho más intereses económicos. En el hemisferio sur yo decía que se resolvieron como por milagro. Pues sí, a veces pasan esas cosas también. Las cosas como por el salmo, tic, desaparecen, los problemas desaparecen. De luego yo creo que cuando comenzó el año geofísico internacional nadie podía imaginarse esa protección que iba a haber de todo el territorio antártico y del medio ambiente antártico. Luego pues soñemos y pensemos que quizá podamos lograrlo también para Groenlandia o para el Ártico. Pero, yo creo que es lo que nos toca hacer, desearlo con todas las fuerzas. Y a lo mejor tenemos suerte y se abre otra ventanita en la parte de arriba.
y luego se va extendiendo todo el planeta. Qué buena falta nos haría ser un poco más humanos. La verdad que sí. Tenemos otra pregunta que en este caso nos hace llegar Luis Arnay. Dice, buenas tardes a todos, a todas. En cuanto al tema psicológico, ¿cómo se lleva el estar aislado al 100% en un territorio tan lejano? Mal, muy mal. Muy mal. Vosotros lo habéis experimentado ahora, todos lo hemos experimentado ahora con el confinamiento, que no podemos ir a visitar a nuestros padres o a nuestros hijos o a nuestros amigos. Bueno, ahora tenemos la ventaja de las videoconferencias, de las llamadas telefónicas. Ahora en la Antártida también yo esta última vez que estoy en la Antártida me quedé sorprendido de que ahora podíamos hacer videollamadas a casa todos los días. Y ver a nuestros familiares. Esto no ha sido así siempre. Yo os contaré que la primera vez que fui a la Antártida me comunicaba con mi familia, me comunicaba con mi mujer por telegramas. ¿Cómo estás, cariño? Stop. Y ella me respondía, todo bien por aquí, esto, bueno, claro, no así, claro, mandaba un telegrama y luego ya me respondía el telegrama cuando podía. Y después ya era por radio, porque la radio era de Onda Pesquera, que era una radio que te oía todo el mundo, entonces era lo mismo. ¿Cómo estás, cariño? Corto. Todo bien por aquí, corto. Te echo mucho en falta, corto. Y te comunicabas así, muy duro. El confinamiento es muy duro. No sabes lo que está pasando al otro lado. Yo, por ejemplo, conociendo a mi mujer, sabía que siempre preguntaba, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la niña? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están mis padres? Eran las preguntas de rigor. Y su contestación de lugares era bien, bien, cuando ella hablaba por teléfono. Bien, 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 bien. Y yo sabía que podía estarme mintiendo. Si pasaba algo, no me iba a cargar con la pesadumbre de que estaba pasando algo a mi familia y yo no podía echar una mano. Eso se lleva a llamar. Bueno, tú no le preguntas de manera a ella, el mismo. De ¿cómo estás? ¿Cómo te va tu compañero? Y yo todo bien, 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 bien. Bueno, también sabía que la estaba mintiendo como un bellaco, o que la podía mentir como un bellaco. Si algo iba mal, evidentemente no se iba a decir para que se preocupase. Se lleva mal. Se lleva mal, pero bueno, hay que llevarla, no hay otra. No tenemos otra. No tenemos otra que llevarla. Eso quizá es lo que... las lecciones de la Antártida, de los exploradores, ¿no? La vida hay que enfrentarla. Ya está. Venga como venga, no hay otra. Si vienen mal dadas, pues se aguanta. Y tenemos mucha más capacidad para aguantar de lo que siempre pensamos. Y luego al final todo es, bueno, pues un recuerdo de La verdad es que estamos desbordados con la participación de preguntas que nos están haciendo llegar, muchas de ellas con bastante especialidad en este campo. No sabemos de cuánto tiempo podemos disponer como para poderlas trasladar todas. Vamos a intentar unir algunas porque se asemejan, por decirlo así, en lo que es el contenido. Pero bueno, vamos a seguir con otra. Manuel Cabrera nos pregunta, ¿no cree que el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero no ha centrado la atención de las autoridades en esta misma medida que lo fue con el agujero de la capa de ozono? ¿Le hace ser optimista el posicionamiento con respecto a este problema? Sí, el agujero de la capa de ozono fue tremendo. Aquello fue extraordinario, de una velocidad, una virulencia, y entonces, claro, esto sin lugar a dudas fue un aldabonazo y sonó en todo el planeta. Los aumentos del CO2 en la atmósfera, pues un poquito a poquito, más lentamente, y entonces todo va, parece casi como que nos estamos acostumbrando. Y bueno, pues ya está, como no sube mucho, después yo creo que nos centramos demasiado en el calentamiento, en hablar de cambio climático. Yo creo que nos tenemos que centrar en otra cosa, y esa otra cosa es el consumo. Esa es la raíz de los problemas que tenemos, el consumo. Un consumo exacerbado, consumimos de todo. Y si queréis que me ponga un poco filósofo, consumimos buscando satisfacciones personales y no las encontramos en las cosas, ¿no? Hay que buscarlas en otra cosa. Ahí no las encontramos, entonces todos consumimos y entramos en eso de cambiar de camisa todos los años porque ya no se llevan los cuadritos tan finitos, ya son los cuadritos más anchos. Y eso hay que cortarlo, tenemos que hacer, pero eso son decisiones personales, bajar nuestros niveles de consumo. Yo creo que esa es la única solución, tomar cada uno de nosotros esas decisiones y bueno, y por supuesto presionar a los gobiernos también para que puedan llegar a acuerdos como el que se llegó sobre la capa de ozono en su momento.
Tenemos también aquí otra pregunta que en este caso nos hace llegar María Candelaria. Gracias por su charla, primero. Me gustaría saber su opinión sobre el aumento de la temperatura en la Antártida y especies invasoras en el continente. El aumento de la temperatura, este ha sido un año muy especial. Ha sido un año muy especial. Creo que no merece la pena concederle más atención, como que ha sido un año muy especial en mucho tiempo y ya está. De vez en cuando el clima pues tiene estas cosas, estos picos que salen desmesurados. Los últimos estudios de la NASA dicen que, bueno, que tranquilidad, que la masa de hielo de la Antártida está protegida, pese a que en determinadas zonas se producen deshielos, pero en general la masa de hielo permanece protegida. Especies invasoras, pues claro, aquí hay especies invasoras. Una las transmitimos nosotros mismos, claro, cuanto más gente vamos, hay más posibilidades de llevar especies invasoras allí. Por lo tanto, hay que extremar esas medidas. El protocolo de Madrid trata de evitar eso, cada vez más, ver que no entra nada. Ya no se pueden llevar perros a la Antártida, ¿ves? Os lo comentaba antes, porque es una especie invasora. Preciosa, pero un perro de trineo es preciosa, no se puede comparar a una moto de nieve sin lugar a dudas, pero es una especie invasora que puede tener parásitos que pueden acabar con toda la fauna antártica en un momento determinado. Lo bueno, estamos tratando de evitar que lleguen especies invasoras y evidentemente a través del mar, de las temperaturas un poco más grandes, de los cambios circulatorios también puede llegar especies invasoras. Bueno, en algún caso no podemos hacer más que tratar de disminuir, vuelvo a repetir, nuestros niveles de consumo e intentar que las cosas las aguas vuelvan naturalmente a su cauce. La naturaleza nos sorprende, a todos nos ha sorprendido esas noticias de Venecia contra el coronavirus, de que los canales volvían a estar limpios en pocos días, en pocas semanas, en 2 semanas o 3, se volvían a ver peces, se volvían a llenar los canales de Venecia de peces. Bueno, si le damos un respiro a la naturaleza, seguro que ella hace su jugada. Como decía, son preguntas, la verdad que bastante técnicas. En todo caso, por si no podemos llegar a responderlas todas, le haremos llegar la respuesta a todos los participantes a través de correo electrónico, porque la verdad es que son bastantes. Estamos viendo bastante interés, indudablemente, como era de esperar, en relación a su intervención esta tarde. Muchas preguntas. Tenemos también otra que nos traslada Enrique Plasencia sobre la necesidad y la urgencia de acometer soluciones urgentes para atenuar el cambio climático. ¿Por qué los gobiernos no se han enterado de que hay urgencia de acometer acciones que solucionen esta situación? Bueno, yo creo que más o menos está respondida. Claro que hay urgencia. Y también está, ya os digo, la urgencia personal de tomar todas nuestras propias decisiones. Y evidentemente, presionar a los gobiernos para que las tomen también. Pero, repito, no podemos seguir con los niveles de consumo porque son los que están llevando a la deforestación, son los que están llevando a la desaparición de los bancos de pescado, son los que están llevando a la contaminación de acuíferos. Tenemos que hacer algo, no podemos cultivar para que el 50% o el 80% de la comida que hemos cultivado termine en un vertedero, porque los canales de distribución, porque las manzanas no son exactamente del tamaño de 47 centímetros, que es el que caben bien en las cajas para vender en el supermercado. Bueno, yo creo que todo eso, si lo pensamos un poco, es absolutamente irracional para el planeta. Es muy simpático ver la cajita de naranjas todas iguales. Pensarlo la próxima vez que vayáis al supermercado y veis todas esas manzanitas o naranjitas todas iguales, y veréis que de los árboles no suele pasar estas cosas. Y tendréis que pensar algunas cosas, como cuando llegas a la parte de yogures y ves que hay 50 marcas de yogures. Yo un día lo conté, ya he perdido la cifra, ya no recuerdo la cifra, pero contarlas, ¿cuántas marcas? No, marcas, dos tipos de yogures, y luego multiplicarlo por las marcas que hay, una cantidad de gente. Y pero si yo, lo que quiero es un yogur, no un yogur 0,0 con sabor de limón y con no sé qué, con plátano. Bueno, pues a lo mejor ya ha llegado el momento de que informemos un poco, porque a todo eso, si no se vende, se tira. Bueno, se da de comer a los cerdos, en el sentido literal de la palabra. Bueno, pues sí, pero, en fin, todo eso lo tenemos que ir cambiando poco a poco. O bueno, a ser si fuera posible rápidamente, yo sería el primero que estaría de acuerdo.
Tenemos también otra pregunta que en este caso nos hace llegar Garoé Núñez. Antes de nada, pues expresa, ¿no?, que le ha parecido fascinante, pues muchas gracias por la conferencia, y quería saber si cree que las lecciones aprendidas en la Antártida se están aplicando en otros problemas ambientales que se deben a lo que se conoce como la tragedia de los bienes comunes. Yo creo que nos cuesta aprender a los seres humanos, nos cuesta aprender, pero no tenemos otro remedio que ir aprendiendo. Si no aprendemos de las lecciones de la Antártida, pues tenemos que hacerlo. Ya está, no hay otra. Yo creo que cuesta, todo cuesta mucho. Y cuesta mucho porque a veces no somos sensibles a eso. Por ejemplo, esto que os decía, de que los científicos habían advertido, habían notado, habían hecho medidas, mediciones, de cómo el agujero de ozono se estaba recuperando. La extracción de ozono estaba perdiéndose en la Antártida, estábamos yendo a mejor. Pues esto fue una noticia que salió en los medios, salió un día. Y no se volvió como si fuese el resultado de un partido. Real Madrid-Osasuna, 4-1. La semana siguiente ya no importa ese partido, y me importan otros partidos, porque en Madrid se enfrenta al Barça, y aquí no importa cómo termina el Osasuna. Y pues pasó una cosa igual, se repitió una vez, y no se volvió a repetir. Cuando es bueno repetirlo para saber que lo hemos logrado superar esa situación. Estamos en proceso de superar esa situación porque eso nos hará pensar que podemos con el tema y que podemos enfrentar otros desafíos. Es lo que estás viviendo, enfrentemos otros desafíos con la experiencia de los ganatos. Pero para eso tenemos que ser todos muy conscientes de que sí, ya hemos logrado por lo menos este problema. Bueno, vamos con alguna preguntita más. Sí, la verdad que tenemos, pero tampoco queremos agobiarlo, pero ya estamos terminando, la verdad que estamos... Vamos a ver, Ángeles, yo estoy encantado, lo que pasa que me imagino que tenéis unos horarios que también habrá que mantener. Vamos a economizar 2 preguntas en una, nos las trasladan 2 participantes. Uno es José Luis Carmelo. Buenas tardes. ¿Por qué se permite los cruceros turísticos a la Antártida si ya se está viendo lo nefasto de esta actividad y la contaminación que genera? Esto por un lado, y también en esa misma línea, Juan Agullo nos traslada, aparte de los recursos marinos, ¿hay otro tipo de recursos que se exploten en la actualidad? No, con respecto a, yo creo que la Antártida, si no me equivoco, pero no creo que no equivocarme, el único recurso que se explota son recursos pesqueros. En estos momentos sí que se está intentando extender las zonas en donde no se pueda pescar, aparte de haber unas organizaciones que están velando de forma muy especial para que el número de capturas no exceda lo que biológicamente sea sostenible. O sea, y para mantener todo ese difícil y complicado equilibrio del ecosistema de cualquier lugar y especialmente del ecosistema antártico. Y el tema del turismo antártico, pues poco puedo decir. Por una parte hay mucho dinero ahí metido, hay mucho dinero de por medio y por lo tanto hay muchos intereses. Por otra parte hay quien piensa que también es bueno ver la Antártida, que la persona cuando ve la Antártida pues se siente más dispuesta a proteger el medio ambiente. Perturban mucho, provocan mucho daño al medio ambiente antártico. El Tratado Antártico trata de evitar eso, de minimizar. Hablo de memoria, pero me parece que si un barco tiene una cifra superior a las 200 personas o 300 personas, entonces ya no pueden bajar a visitar las playas antárticas. Tienen que hacerlo todo desde el barco y todo en el barco se recicla, no pueden estar tirando por la borda los desechos de cualquier tipo, de aguas fecales o negras o grises o lo que sea. Si el barco es menos de esas cantidades, de 100, 200 personas, sí pueden bajar, pero tienen que bajar en grupos pequeños de 15 personas con un monitor que les dice dónde pueden acercarse, dónde no pueden acercarse, respetando la distancia, el distanciamiento social, en este caso con los animales, sería el distanciamiento animal para no perturbarles, para que no se sientan agredidos por unos tipos ahí vestidos de verde o de amarillo o de lo que sea con cámaras fotográficas.
es complicado, evidentemente. Cualquiera de nuestras acciones siempre provoca un daño y el turismo ha entrado en el continente antártico y yo creo que deberemos convivir con él, porque volvemos a lo mismo. A veces también son decisiones personales. Habrá quien tome la decisión de decir, yo no veo a la Antártida, me vale con un documental y con lo que me cuenta. No tengo por qué estar allí viéndolo. Bueno, es complicado, es un tema complicado. Yo no me muestro reacio del todo, no bloqueo el turismo antártico, pero probablemente habría que reducirlo un poco y todavía prestar mayor atención. Estamos ya con la penúltima pregunta, en este caso nos la traslada Juan Ramón Pedrianes. Nos plantea la cuestión sobre si se conoce algo sobre los invertebrados endémicos de la Antártida, como la mosca áptera que habita allí, y de los foráneos que puedan llegar como pudieran ser colémbolos y las interacciones entre nativos y foráneos. Por la cara que he puesto. Que dice que hay invertebrados necrófagos que se mutan cuando mueren. Por la cara que he puesto tocado y hundido. Soy físico especializado en la atmósfera y bueno, no te puedo contestar a esas preguntas. Claro. Decía antes que incluso muchos de los participantes nos están haciendo llegar cuestiones bastante técnicas, bastante especializadas, y en este caso trasladábamos la de Juan Ramón porque la ha realizado en varias ocasiones en el chat, entonces hemos querido tener esa cortesía, pero indudablemente... Yo lo siento mucho si me preguntan... Claro, ¿Qué número haya de camiseta llevaba Scott? Pues a lo mejor eso se lo puedo decir. Absolutamente comprensible. Por esa faceta de historiador polar, pero no, ese tipo no. Pero bueno, yo creo que es relativamente sencillo. Yo creo que busque un poquitito en el SCAR español, que busque en el Comité Antártico Español qué grupo de científicos estudian, qué grupo de biólogos estudian esos invertebrados, y estoy seguro que mis compañeros estarán encantados de responderle, encantadísimos de responderle, y responderán bien contestado, no con ninguna salida de pata de banco, que es lo que podría hacer yo. De todas maneras, pues ya para rematar, porque realmente ya sí que se nos acaba el tiempo, todas aquellas preguntas y respuestas que se han estado trasladando a lo largo de la tarde a través de la Fundación de Santa Cruz Sostenible, también se puede responder, se les hará llegar una respuesta, y si no, pues también una orientación como la que acaba de realizar para que puedan buscar también una respuesta a sus planteamientos. Y son muchísimas las preguntas, y bueno, casi más que preguntas, felicitaciones encubiertas en preguntas, porque casi todos los participantes vuelven a darle la enhorabuena por esa gran noticia, Isla Cacho, y casi todos los participantes quieren pues un poco saber en este broche final de remate de lo que ha sido la conferencia, cómo digiere esta noticia, cómo la recibe y bueno, cómo se asume el que nos digan a día de hoy que una isla va a llevar nuestro nombre. Estoy preocupadísimo porque no entro por la puerta de mi casa, de lo gordo que estoy de satisfacción. Estoy muy satisfecho, ya lo he comentado antes, porque bueno, en este mundo no somos muy dados a hacer homenajes, y hacer homenajes a quien no es nada. Quiero decir, es muy fácil que no quiero faltar, pero quiero decir que es muy fácil que el ministro de Educación español le dé la gran orden de Isabel la Católica al ministro de Educación francés, porque de esa manera sabe que cuando él visite Francia, el ministro de Educación francés le va a dar la gran orden de no sé qué, no sé cuántas al ministro español. Es decir, ese intercambio de medallas y de homenajes que estamos tan acostumbrados a ver. Pero cuando uno es un jubilado que no tiene ningún peso, pues efectivamente que un grupo de personas le haga un reconocimiento de este estilo, pues es una satisfacción muy grande, es una satisfacción de decir, tengo muy buenos amigos. Y esa es la satisfacción que he sentido. Y evidentemente,
mi ego está por las alturas, porque efectivamente voy a quedar ahí, porque no es una isla volcánica, luego no va a explotar, es una isla normalita, y incluso con mucho calentamiento del planeta y con mucha subida del agua de los niveles del mar, tampoco la va a cubrir, o sea que, perdonad las bromas, pero quiero decir que sí, hubo Bellinghausen, un almirante ruso que fue de los primeros en descubrir la Antártida, realmente. El 20 de enero descubrió la Antártida, también un poquito después que capitán de buque mercante. Después encuentra unas islas en un viaje de 3 años, antes de 2 años, alrededor de la Antártida, encuentra unas islas y le dan el nombre de Alejandro I y otra de Pedro I. Y entonces dice algo así como el tiempo grande demoledor de todo, que termina con todos los monumentos erigidos por el hombre. Pero estas tierras tendrán para siempre el nombre de nuestros emperadores. Bueno, pues evidentemente yo no soy el emperador, pero en un trocito de la Antártida que la llevo en el corazón, pues estará una isla Cacho y espero que sigan viviendo generaciones, sigan yendo generaciones de científicos a la Antártida y hasta que alguien se pregunte, ¿Isla Cacho? ¿Qué nombre tan raro es ese? ¿Qué significará? Isla pequeña, dirán, es un cacho de isla. Bueno, habrá cualquier tipo de lucubración sobre el tema, pero bueno, ahí estaré yo de alguna manera. Muchas gracias. La verdad que le honra también esa modestia, pero es todo un orgullo y realmente compartir también con todos los participantes por parte de la Fundación Santa Cruz Sostenible y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife este reconocimiento. Isla Cacho, y vamos a estar con lupa mirando en ese mapa porque usted dice que es pequeña, pero bueno. Les voy a poner, si me dejan, si soy capaz, voy a intentar ponerles la foto de Isla Cacho. Lo que pasa que luego ya no sé si voy a poder conectar con ustedes. Aquí está. Aquí tiene Isla Cacho. Mira. No sé si leen la forma. 750 metros de largo y 350 metros de ancho. Yo la veo espectacular. Es muy pequeñita, pero forma una ensenada, que aquí no se ve, forma una ensenada que permitía a los barcos del siglo XIX fondear en ella y por lo tanto así evitar las grandes tempestades que había allí. Con lo cual es una isla muy humana. A mí me gusta ese sentimiento de protección que hayan puesto a mi isla, más que al pobre Bull que le pusieron las rocas de Bull, que eso verdaderamente suena bastante feo. Pero es muy bonita, nos quedamos también con lo de muy humana y en este caso, bueno, no tan cercana, la tenemos más en la distancia, pero bueno, sí haciendo honor y honrando a lo que es su dueño, por supuesto que sí que va a ser una isla humana y cercana para todos porque lleva su nombre. Javier Cacho, buenas tardes y muchísimas gracias. Se nos ha ido a lo mejor Estoy perdiendo la conexión. A mí se me ha ido, pero yo creo que es una forma de internet nos dice que debemos dar por terminada esta charla. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado de las pantallas. Un placer, un placer. Pues nada, ya despedimos así esta primera conferencia de esta Semana Mundial de Medio Ambiente y de los Océanos que se organiza por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en colaboración con la Fundación Santa Cruz Sostenible.